Buenas. Bueno, vamos a tocar un tema polémico. Vamos a hablar sobre el manifiesto comunista y sobre el pensamiento de Marx. Antes de que me clavéis 27 piolets, esto básicamente es mío y de algunas cosas que he leído, sobre todo lo de las clases de Bourdieu y poco más, poco más. Vamos a empezar por el punto número uno, me lo he apuntado aquí en un papelito. La estructura, la estructura. La estructura para mí es lo fundamental y no el capital. Es decir, la jerarquía. Según Marx, la historia de la humanidad es una lucha de clases. Según mi pensamiento, no. Según mi pensamiento, es decir, no puede ser una lucha de clases porque necesitarías un proletariado y una burguesía y durante el mayor tiempo de la humanidad no ha existido ni proletariado ni burguesía. Es decir, hay como 40.000 o 50.000 años de Homo sapiens en los cuales no existía ni el trueque, con lo cual son las estructuras sociales, ya sea de tu tribu, de tu pueblo, de tu estado-nación, de tu comunidad económica europea, etcétera, son esas estructuras de organización entre los diferentes colectivos, entre las diferentes personas, los que generan el sistema y generan el problema. No es directamente el capital, que el capital suele ser un objetivo que utilizan estas estructuras para beneficiarse, pero no es el capital en sí mismo. Quiero decir, eh, no es solo durante toda la historia de la humanidad, no ha existido solo el hecho de que yo me quiero beneficiar para obtener más beneficio económico, sino puedo conquistar al pueblo de al lado simplemente porque me gustan los valles que tiene ahí, para disfrutarlos yo, o porque me gusta su playa, o porque quiero derecho de pernada sobre todas sus mujeres, o por lo que fuera. Es decir, no es simplemente el capital el objetivo y el fin de todas las cosas, sino que determinadas estructuras benefician que el que quiera capital pueda obtenerlo de una mejor manera. Bien, como punto número dos hablaríamos sobre, esto no es mío, este punto número dos no es mío, pero sí que me pareció muy interesante y voy a intentar explicarlo un poquito. A ver, según Marx hay dos clases, proletariado y burguesía. El proletariado es el que trabaja, por ejemplo, yo tengo una fábrica, pues todos los obreros que trabajan para mí son proletarios y yo soy el burgués. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo un trabajo del cual yo me beneficio. Es decir, su trabajo no se lo llevan todos ellos, sino que yo me beneficiaría de él, porque ellos me están dando un beneficio. Entonces, según Bourdieu, eh, hay que diferenciar más clases sociales. Es decir, la relación de dónde tú eres y a quién conoces, etcétera, 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 te sitúa en unos estados de prioridad para acceder a determinadas clases sociales o a determinado capital. Es decir, por ejemplo, si Amancio Ortega mañana pierde todas sus empresas y todo su dinero, no pasa a ser proletario. Y si mañana a mí me tocan 200 millones de euros, no paso a ser burgués. Es decir, es algo más complejo que diferenciar solo entre proletariado y dueños de medios de producción. Esto atañería también al anarquismo, que también hace una división parecida. Vale. El punto número 3 de mi mini crítica, la dictadura del proletariado. Bien, si Marx estructura toda su teoría sobre el capital y yo la estructuro sobre la jerarquía, está claro que la dictadura del proletariado no casa muy bien con mi visión histórica de lo que es la humanidad. Con lo cual, ¿qué genera la dictadura del proletariado? La dictadura del proletariado puede redistribuir el capital del Estado entre todos los habitantes, pero no soluciona el problema fundamental de jerarquías, con lo cual crearía situaciones pues, que
más o menos de falta de libertad. Falta de libertad, con lo cual no soluciona realmente el problema, desde mi punto de vista. Y bueno, ya se ha visto en diferentes experiencias, pues que sí pueden mejorar las situaciones sociales, eso no lo vamos a negar con la redistribución de capital, pero eh, los estados de supuesta libertad, aunque comparados con el capitalismo pueden ser parecidos, no han mejorado realmente. Es decir, el poder, la toma de decisiones de la gente, que es realmente lo importante, que la sociedad tenga la mayor horizontalidad posible, porque en cuanto hay jerarquías hay desigualdad. Si hay jerarquías hay desigualdad en cuanto a libertad o en cuanto a capital. Pero si no hay horizontalidad, ahí está realmente el problema. Es decir, que toda la sociedad funciona al unísono, no generando capital o bien para los empresarios o bien para el Estado, sino para su propio beneficio. Es decir, que las decisiones se tomen en conjunto es lo que haría que la desigualdad se redujese. Bien, sobre la plusvalía, el punto número 4, la plusvalía del capitalismo ya lo hemos explicado, la plusvalía es lo que mis obreros producen que yo me llevo de beneficio. Pero es que eso pasaría también en el comunismo, porque esa dictadura del proletariado decidiría el capital que el obrero produce, aunque lo hayan redistribuido de una forma más lógica entre todos los habitantes del Estado, hay una determinada parte de ese capital que produce el obrero que el obrero no decide a dónde va, sino que lo decide esa dictadura del proletariado. Y los trabajos que se hacen dentro del capitalismo son los que manda el mercado. Es decir, si el mercado quiere que se hagan bicicletas, probablemente te toque trabajar en una fábrica de bicicletas. Pero si lo quiere la dictadura del proletariado, también. También. Es decir, es un pequeño grupo de gente el que decide en qué a qué vas a dedicar tu vida, que es lo más importante que tienes. El tiempo que tienes en tu vida, pues hay alguien que va a decir eh, cuánto vas a ganar y en qué vas a trabajar. Y probablemente cuántos hijos vayas a tener, dónde vas a vivir, qué vacaciones vas a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Lo deciden al final cuatro gatos. Con lo cual, no hay una estructura horizontal. Eh, y la diferencia entre la plusvalía, pues bien, el robo no es tan grande, o el robo no es grande, pero sigue existiendo. Porque si el Estado te coge automáticamente algo, bien sea para hacer carreteras, etcétera, 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 directamente, sin haber dado tú tu consentimiento, sin haber dado tú tu consentimiento, sin haber tú dicho, pues sí, para esta carretera, o sí, para lo otro, o sin haber llegado a un consenso o a una votación entre todos los habitantes, pues esto es más difícil. Vale, bien. Como punto número 5 hablaremos de la teoría de la imposibilidad del comunismo. La teoría de la imposibilidad del comunismo se basa en que eh, esa dictadura del proletariado no es capaz de saber cuáles son las demandas del mercado. Esa es la principal crítica al comunismo. Desde el anarcocapitalismo, lo que se hace es criticar al comunismo diciendo que es imposible que un pequeño grupo de personas sepa qué va a ser lo que quiere la gente. Es decir, tú igual quieres un iPhone y tus 15 colegas quieren un Samsung, pero eso, una dictadura del proletariado no puede saberlo. En cambio, el mercado, a través de la oferta y la demanda, sí que puede saberlo. Por eso se hace esa crítica al comunismo, muy habitual entre los anarcocapitalistas, que es, no sé quién la hizo, creo que es von Mises, creo que es, o Hayek, uno de los dos. Y, y bueno, se basa en eso. Pero esto ha cambiado, actualmente ha cambiado. Es decir, la teoría de la imposibilidad del comunismo ha cambiado porque, por ejemplo, Amazon, con superordenadores, puede anticiparse a lo que quieren sus clientes. Es decir, puedes estudiar qué es lo que se ha ido vendiendo y puede anticiparse a la demanda.
con lo cual, con ordenadores centrales desde un supuesto Estado comunista, se podrían anticipar a la demanda, no nos lo necesitaría pensar alguien. Pero esto no cambia en nada, no cambia en nada. Es decir, no cambia nada el sistema, porque no se pone en cuestión para qué producimos y qué es lo que consumimos, qué es lo realmente necesario y si necesitamos estar toda la vida esclavizados trabajando para, eh, para producir cosas que en realidad no nos van a traer la felicidad o que van a dañar el medio ambiente. Con lo cual, eh, ordenadores centrales podrían, al igual que la oferta y la demanda se regula sola, ordenadores centrales podrían llegar a encontrar cuáles son los productos que hay que fabricar, pero, pero seguiría siendo una dictadura del proletariado la que diría esto es ecológico, esto no lo es, esto es necesario, esto no lo es. Quiero decir, al final serían unos pocos los que decidirían eh, qué productos se van a hacer, en el cual, en ese proceso de toma de decisiones, ninguno de nosotros decidiríamos nada. Y bueno, luego el punto número 6 ya hemos hablado del anarcocapitalismo, esto no tiene nada que ver con Marx, pero eh, decir, decir que no queremos estructuras de poder, es decir, que el mercado, quiero decir, según lo que he dicho, según todo lo que he dicho, lo ideal sería que no hubiese ninguna estructura jerárquica. Qué mejor forma que no haya estructuras jerárquicas que sea el mercado quien decida. Eso es una trampa. Eso es una trampa también. Es decir, es la trampa que quiere poner el anarcocapitalismo. Es decir, no, 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 es el mercado el que decide y no hay nada mejor que el mercado y que la decisión de consumo de la gente para producir las cosas. Eso es una trampa, porque esa falta de estructura, falta de estructura es jerárquica también, ya que sería el capital quien mandase y quien tuviese una situación de privilegio respecto al resto de la gente. Es decir, una ausencia de estructura jerárquica, en teoría, no quiere decir que haya solucionado el problema, porque es solo en teoría. El capital seguiría dominando sobre el resto de la población, ya que la población no podría decidir nada, sino que salvo por su consumo, sino que sería solo el capital el que tuviese una posición de privilegio respecto al resto. Pues bueno, espero que esto haya generado algo de debate y ya nos vemos en los comentarios para aprender algo nuevo. Quiero decir, tampoco esto es palabra de Dios, pero bueno, es simplemente mi opinión y para que discutamos un ratito luego ahí en el Telegram. Venga, pues un saludo.